En esta segunda parte vamos a ir hablando de algunos ejemplos prácticos. Vamos a empezar tratando de hacer desmarcar el jugador está con la marca personal y lo va a hacer un jugador que tiene el balón. Por lo cual el balón va a empezar en el lateral derecho, va a pasar al central, va a salir el pivot que va a realizar un bloqueo sobre el jugador que tiene la marca personal, va a circular al extremo derecho. Obviamente que se puede iniciar jugando un 2 contra 2 en esa zona lateral. Si sale un tercero, podríamos jugar con extremo o una situación de 3 contra 2 para afuera. Obviamente también este jugador que se desmarca también podría tratar de lanzar de 9 metros si posee esta característica. La segunda opción que habíamos hablado es que lo vaya a desmarcar un jugador que no tiene el balón. Por lo cual, en este ejemplo, se apoyan también en el pivot y el que lo va a desmarcar es el central. Se puede jugar un 2 contra 2. O si se puede abrir el pivot también podría ser una situación de 1 contra 1. Eso ya vamos a ver dependiendo de cada entrenador y las características que tienen sus jugadores. El movimiento, lo que estoy tratando acá de dar como ejemplo es un concepto general. Pero bueno, cada entrenador va a tener que adaptar los movimientos a los jugadores que posea. La siguiente opción, vamos a crearle un espacio donde este jugador que tiene la marca personal se pueda desmarcar. Por lo cual va a haber una permuta entre lateral y central. En ese momento el extremo opuesto, el izquierdo, se va a desmarcar y vamos a tratar de que este jugador se pueda desmarcar hacia esa zona. Obviamente que tendría que ser una finta de ir hacia el centro para después jugar por fuera. Vamos a ver nuevamente. Aquí hay una permuta entre lateral y central. Transformación, circulación del extremo izquierdo y a partir de acá se crea una zona de desmarque que podríamos utilizarla en beneficio de este lateral izquierdo. Después podemos utilizar este jugador para crear espacios para otros compañeros. Puede ser que inicie desde su posición o puede ser que inicie en otra posición, por lo cual vamos a ir viendo cómo podría ser que iniciando su posición puede crear o puede darle un espacio a otro compañero. En este caso lo que vamos a hacer es hacer salir al extremo, el lateral va a venir para el medio, vamos a hacer una finta de que podría jugarse, vamos a jugar un balón rápido para afuera 3 contra 2 o podríamos hacer una jugada más cerrada utilizando ese bloqueo para que entre el extremo. Vamos a ver nuevamente, abre el central, el lateral se va para el medio para que pueda tratar de recibir, pero vamos a ver como señuelo, en este caso como dijimos 3 contra 2 o una jugadita más cerrada para la entrada del extremo por ese bloqueo. También, como dijimos anteriormente, podríamos utilizarlo iniciando en otra posición y abrir espacio para que entre otro jugador. En este caso el lateral podría iniciar en el extremo. El movimiento que vamos a hacer, obviamente que el extremo estaría en el lateral. Y en este caso vamos a abrir un poco de espacio. Vamos a hacer un cruce. Y a partir, obviamente, este jugador con marca personal va a circular y vamos a tratar de aprovechar el juego de ir por fuera. Estos movimientos a veces pueden funcionar, por ejemplo, en esas categorías cadetes juveniles que, bueno, que a veces pueden producirse esos errores de cambio de oponente, por lo cual en estas categorías los he utilizado y han funcionado bien, que es el tema de, bueno, poner este jugador en otra posición y a partir de ahí circular y aprovechar este espacio por otro jugador. También, como habíamos dicho, podríamos utilizar a nuestro jugador que está con la marca personal, mandarlo a jugar como pivote, ¿no? Entonces, obviamente que muchas veces el defensor que lo marca es más pequeño, por lo cual también ahí podríamos aprovechar la ventaja, como en este caso. Decir, bueno, podríamos jugar un 2 contra 2, como dijimos, si es más pequeño, aprovechando rápidamente, o utilizar que se puede encerrar con este jugador que tiene la marca personal y a partir de ahí se crean espacios para otro tipo de jugadores y de movimientos de ataque. También hemos hablado anteriormente en el primer video el tema de que puede entrar y después salir del juego del pivote, ¿no?
Porque muchas veces, como vamos a ver ahora, cuando me desdoblo hay un cambio. Este jugador que está en personal sale con otro, entonces nuestro jugador puede volver a salir y puede participar del juego. Vamos a ver nuevamente cómo una vez que se desdobla, este jugador cambia la marca, se va con el central en este caso, y mi jugador saldría nuevamente para poder participar del juego. Otra opción sería la entrada sorpresiva del séptimo jugador. En este caso, trataríamos de hacer recibir el balón a este jugador que está en la personal, que hagan cruce tratando de arrastrar toda la gente hacia la derecha, y a partir de acá hacer entrar a un séptimo jugador para tratar de aprovechar esa ventaja de 3 contra 2 por la parte que se liberó. Obviamente que también tendríamos que organizar qué es el jugador que va a salir, ¿no? Obviamente, en este caso sería el central. Vamos de vuelta, cruce tratando de arrastrar la gente hacia la derecha y aprovechar. Y vemos cómo el central se estaría yendo. Dijimos que podríamos también jugar sin este jugador que está con la mixta, ¿no? Mandarlo un poquito más atrás y hacer un 5 contra 5. Por ejemplo, con el pivote 1-2 o con el pivote 2 y 3. Entonces, en este caso sería una situación de 5 contra 5 con el pivote entre 1 y 2. En este caso lo alejamos a este jugador en personal. Como dijimos, podríamos abrir un poco de espacio. Y si tenemos un buen, por ejemplo, lateral derecho que le gusta jugar el 1 contra 1, para el punto fuerte tendría una posibilidad de superioridad con pivot o jugar con extremo derecho. Y si vienen en finta hacia el punto débil, tendríamos una situación de 3 contra 2. Como dijimos anteriormente, no estoy demostrando qué movimientos habría que hacer, sino conceptos generales, y cada entrenador va a ir buscando sus situaciones que más le gusten. Otra situación también podría ser con el pivot 2 o 3. Como dijimos, corremos el jugador que está en la mixta, tratar de aprovechar muchas veces situación de 2 contra 2, extremos atacando entre 1 y 2 para bajar un poquito y tratar de jugar esas situaciones de 2 contra 2 con pivot, que muchos equipos tienen, mucha capacidad en ese juego, por lo cual tratar de, obviamente, de que algún jugador, por ejemplo en este caso el extremo, trate de fijar un poquito el segundo para bajarlo, y que el lateral pueda irse al medio, como en esta situación, para jugar ese 2 contra 2 con muchísimo espacio, y si no, darle continuidad obviamente hacia exterior. También hemos hablado de que podríamos sacar a nuestro pivote, cambiarlo por una primera línea y jugar sin pivote. En este caso, una situación también clásica y simple es tratar de hacer un cruce, tratando de juntar gente de una parte para liberar situaciones de 1 contra 1 de la parte opuesta. Por lo cual en estas situaciones también habría muchísimo espacio. Como hemos hablado anteriormente, podemos combinar apertura de espacio, permutas. Seguramente el tema de llevar gente para un lado y jugar para el otro es una de las cosas que más se utilizan, obviamente. También hemos, en este caso, la posibilidad de la entrada de un séptimo jugador, tratando de, como hemos dicho anteriormente, abrir espacios de una parte y jugar para la otra. En este caso también podría ser que el que está en la mixta se vaya al cambio, ¿no? Ya que no estaría participando del juego. Entonces llevaríamos, ven como el pívot está sobre la derecha, abrimos espacio tratando de fijar, hacemos entrar ese séptimo jugador, y el jugador con la marca personal se podría ir. Por último, lo que hemos dicho, tratar de que nos sacan la mixta, meter un séptimo jugador podría ser una de las opciones, para tratar de ver si la defensa se podría bajar, ¿no? Y obviamente en este caso sería ya una situación mucho más clásica, si tenemos suerte, obviamente. Obviamente después acá cada entrenador tendría que decir qué tipo de 7 contra 6 le gustaría jugar. En este caso yo presento uno con pivote 1-2
y el otro 2 o 3 de la parte opuesta, y se produjo una situación de bloqueo. Pero hemos dicho también que nos tendríamos que adaptar en esta situación si, en este caso, aunque si entra el jugador desde el banco, esta situación de mixta se mantiene, por lo cual también tendríamos que estar preparados de que si jugamos un 7 contra 6 queriendo bajar la defensa, puede pasar que nos mantengan la mixta y tendríamos que jugar una situación de 6 contra 5, que seguramente ya tendríamos mucha más organizada por lo que hacemos generalmente. Por lo que estas son, 14 opciones que yo comparto. Como dije anteriormente, no son los movimientos que hay que hacer, sino que creo que lo más importante son los conceptos generales, y a partir de ahí, de cada entrenador con su creatividad y su capacidad va a ir adaptando los movimientos a lo que crea que es más necesario y es que pueda potenciar mayormente a su equipo. Así que espero que haya sido de ayuda estas ideas y nos vemos en el próximo video. Un saludo.